Buenas tardes, estamos en Instagram Live, en @evencio.com. El motivo, vamos a la segunda parte del programa que hicimos de la vida y obra de Luis Aparicio Montiel, con su hijo Nelson Aparicio Llorente, el abogado Nelson Aparicio Llorente. Estaremos conversando para continuar ese diálogo que hicimos la semana pasada. Así que a nombre de porque no solamente es que es la experiencia, más de 30 años de experiencia, sino también estamos en 16 países de Latinoamérica. Así que el canal de Creador Sáenz, cualquier situación lo pueden ustedes ubicar con LBD Sistemas, que está ubicado en la avenida 69, entre la 12 y la 13, Quinta San Judas Tadeo. Ajá. De esta manera vamos a dar inicio a nuestro programa en el día de hoy. Bienvenido a Evencio Chacón, quien es productor y conductor. Buenas tardes. Aquí estamos detrás del home. Y el detrás del home que hoy tenemos es un detrás del home muy especial. Sammy, ¿sabes cuánto tiempo hace que Luis Aparicio debutó en el béisbol profesional venezolano? Desde el año 1953. 67 años. Toda una historia. Recordemos que en 1933 se celebró en el estado Zulia el primer campeonato de béisbol profesional realmente organizado, con unas reglas de juego bien claras y con unos equipos que estaban inaugurando un nuevo estadio de béisbol como fue el Estadio del Lago. En ese primer campeonato jugó para el Gavilanes Luis Aparicio el Grande, que tuvo una carrera brillante en el béisbol profesional. Fueron 20 años de carrera, desde 1933 a 1953. Luis Aparicio el Grande demostró su grandeza en 20 años de carrera en el béisbol profesional. Y no consono con toda esa historia que sembró Luis Aparicio el Grande, el 18 de noviembre de 1953 nos regaló a nuestro Hall de la Fama. Lo puso allí en el home, en un partido contra Pastora, y perdió Gavilanes. Ese día perdió Gavilanes, pero Luis Aparicio debutó, y debutó en grande porque hizo maravillas en la defensa, que no era obra de la casualidad, porque precisamente venía Luis Aparicio de actuar en una serie mundial de béisbol amateur, cosa que no era fácil en aquel entonces, y mucho menos para un joven de 19 años. Codearse en el selector amateur con Román Vilche, con Alfonso Bracho, con el Ñeño González y con todo ese grupo de grandes peloteros y de grandes jugadores del selector, no era fácil. Luis Aparicio lo logró. Jugó en el infield, jugó en el outfield y fue uno de los mejores representantes de Venezuela en esa serie mundial. Tenemos allí a Nelson Aparicio. Sí, ya lo tenemos, a Nelson Aparicio, que está con nosotros. Bienvenido, Nelson. Y Nelson se va a encargar de contarnos mucho más de esa historia, porque si hay un hombre que conoce la historia de Luis Aparicio y conoce los secretos de nuestro Hall de la Fama, es precisamente Nelson, ¿no? Nelson es el hombre que está más cerca del Hall de la Fama y, por supuesto, es el que más secretos conoce. Es el más calificado hola, para hablar hola, de nuestro Hall de la Sammy. Fama. Ahí veo que Por cierto, la historia dice que iba a debutar un 17 de noviembre. Tal día como hoy. Y no lo hizo, ¿sabes por qué? Ocurrió como hoy, entre ayer y hoy, un palo de agua. Agua y agua, agua y agua. Hay preguntas que la gente quiere saber sobre el tema del debut de Luis Aparicio. Porque Luis Aparicio debutó, como todos sabemos, el 18 de noviembre. Veo la imagen congelada. Pero antes de su debut,
Luis Aparicio estaba jugando en la Liga de Carora con el equipo de los Cardenales de Carora. Él se encontraba jugando una vez culminada la Serie Mundial de Béisbol Amateur que se celebró en Caracas. Y precisamente estando allí, fue firmado el profesional por una decisión que tomaron su padre, Luis el Grande, y su tío Ernesto. Una conversación que ellos sostuvieron y decidieron firmar a Luis porque necesitaban un selector que le garantizara la defensa. Y aquí en Venezuela, aunque había muchos, ellos decidieron firmar a Luis porque consideraron que ya estaba listo para jugar. Y no se equivocaron. Porque en su primer año, Luis Aparicio jugó también, que conectó 55 hits en esa primera temporada, 53-54. Conectó 2 honrones, fue el mejor novato. Pero lo más importante es que él juega, hace su debut en uno de los torneos más difíciles de béisbol profesional que la historia señala, que fue el rotatorio. Ese torneo rotatorio de 4 equipos, Caracas y Magallanes, y Pastora y Gavilanes. Así se jugó el rotatorio. Muy difícil, un torneo muy difícil, un torneo muy exigente, y Luis Aparicio pudo sortear, como quien dice, todas las dificultades y salir adelante en el torneo rotatorio. Tenemos problemas de señal, la lluvia, la cantidad de inconvenientes que los sistemas de interconexión nos están presentando en toda la geografía nacional. Más la electricidad. Más la electricidad en Maracaibo. Hoy ha sido un día lluvioso, muy parecido a aquel 17 de noviembre de 1953. Bueno, ha caído agua, pero como dicen por allí, como arroz, como para sembrar arroz. A borbollones. A borbollones. Sí. Entonces, bueno, hoy vamos a estar allí conversando con Nelson Aparicio. Estamos esperando allí la conexión con Nelson. Y bueno, ahí estamos. Ya saben, ustedes se pueden ahí accionar a través de @evencio.com por el Instagram. En el Instagram Live ahí puede interactuar con nosotros y con Nelson Aparicio. Hay quienes preguntan, y en las conversaciones cotidianas se habla del tiempo que duró Luis Aparicio en el Clubhouse de Gavilanes, a su llegada al Clubhouse de Gavilanes en el año 53 y su debut. Hay quienes preguntan eso, ¿cuántos días estuvo Luis en el Clubhouse de Gavilanes antes de su debut? Si fue un día, si fue horas, si fueron varios días. Por lo general, en el béisbol profesional es muy raro que un jugador que viene de las filas aficionadas el mismo día que llegue al Clubhouse debute. Entonces se supone que si él iba a debutar el 17, antes del 17 ya él estaba allí. Entonces son preguntas que la gente quiere saber, y el que nos puede responder esas preguntas es Nelson Aparicio, porque Nelson lo conoce todo, Nelson sabe todo. A propósito, mientras Nelson llega, sabemos que nuestro Hall de la Fama está viendo el programa, y hay saludos para él de personas aquí en Maracaibo que lo aprecian, que son muchas. El doctor Julio Rosales lo saluda, también lo saluda el doctor Inciarte. Señor Douglas Inciarte. Douglas Inciarte. Exacto. Y también otro, Oscar González. El doctor Rómulo Iriarte. Imagínate. Abogado y pelotero gloria del béisbol AA de Maracaibo. También está pendiente de la transmisión. Y lo está saludando. Todos le dicen Luisito. Ajá. Seguimos esperando la conexión con Nelson.
Vamos a hacer un toque técnico. Sammy continúa, vamos a escuchar gaitas de la Virgen que son alusivas al momento. Mientras hacemos la conexión, no se retiren que Nelson ya viene. Continúe allí pegado. En Barquisimeto también ha habido problemas de electricidad, problemas de lluvia. Bueno, aquí estamos.
Sammy, Bueno, Nelson, bienvenido. bueno, aquí Buenas estamos. tardes. Buenas tardes, aquí estamos, Sammy, Evencio. Hemos tenido Problemitas técnicos, aquí está lloviendo bastante ahora. Y recuerden cómo ha sido el día con la electricidad, específicamente en Maracaibo, al igual que en Barquisimeto, donde está Nelson Aparicio Llorente, con el Hall de la Fama Luis Aparicio Montiel. Logré oír la pregunta sobre cómo se llega el viejo que jugaba en Carora. Les quiero acotar, sabes que de Maracaibo, cuando mi papá se entera que tiene que concentrarse en Carora, donde se concentraba la selección de Venezuela para la Serie Mundial del 53, mi abuelo, su papá, no tenía los medios para el transporte, pues. Y él logra, con sus amigos de Panorama de la época, lograr, vuelvo y repito, que los transporten en una camioneta de reparto que llevaba el periódico hasta Carora. Ahí se sumaron Román Vilche, se sumó Osvaldo Carrillo, Dionisio Acosta, otros peloteros. Y logran llegar allá y mi papá de una vez debuta en Carora, con el Cardenales de Carora, que allá es el originario. Y jugó 8 juegos, batió 375. Se fue de 32-12. 6 bases robadas y 10 anotadas. De ahí es cuando José Antonio Casanova decide llevárselo para la Serie Mundial, que tuvo muchos detractores, en realidad tuvo muchos detractores, porque decían que era porque su papá, Luis el Grande, estaba haciendo presión y era por aquello. Pero bueno, José Antonio Casanova, siendo un hombre recto, un hombre conocedor de béisbol, mantuvo su posición y lo dejó en la selección junto a otro. El señor esto era Román Vilche. Pero bueno, lo llevó y lo puso a jugar left field, y luego tercera base, que creo que esto ya lo conversamos en el programa anterior. Fue una serie muy exitosa, para mi papá y para los maracuchos, sobre todo para los que estaban objetados por la prensa, que por qué tenían que formar parte de esa selección. El viejo batea 350 y entre left field y tercera base tuvo 72 lances. De ahí él despunta, regresa a Carora, que es donde él percibe su primer contraprestación como pelotero, porque el doctor José Antonio Herrera Gutiérrez era propietario de varias boticas en Carora y del Cardenales de Carora. Se lo lleva a jugar allá, ¿ok? Con toda una categoría AA. Y él trabaja como auxiliar de boticario para justificar el sueldo que le pagaba el doctor Antonio. De ahí él, con el Carora, bueno, despunta, hace desastres, es un fenómeno, pero su paso al Gavilanes se da porque en el campeonato rotatorio, que yo creo que ha sido, para la época no se pensaba que iba a ser de tanto nivel, que fue un nivel bastante alto por la calidad de peloteros y del torneo, que eran 78 juegos, o sea, no era cualquier cosa. Y ahí él no empieza la temporada con el Gavilanes, no la empieza. Él llega cuando Gavilanes en la primera vuelta estaba de último lugar. Estaba de 7-4, si no mal recuerdo. Algo así, si no mal estudié. Y Luis Aparicio el Grande
ya no era el titular de todos los días del señor Stó. Él lo compartía con Adolfredo González, Adolfredo González, sustituto del Grande, porque bueno, ya no tenía las condiciones, tenía 23 años jugando béisbol. Preocupado por esta situación, Luis el Grande le manifiesta a Ernesto Aparicio, su hermano, que era el cabeza visible que dirigía el Gavilanes, su preocupación que el equipo no estaba bien y que ya él no podía brindar desde el terreno de juego lo que la gente estaba acostumbrada. Terminando ese juego, que ocurre, le dice Ernesto Aparicio, terminaron ese juego que perdieron con el Caracas, por cierto, 8-0 con los Leones, acérrimos, junto con el Pastor, acérrimos rivales. Se van y convoca una reunión junto con sus patrocinantes principales, suben al circuito radial que estaba, por cierto, el Premier, y estaba el otro que manejaban lo que era la publicidad, Néstor López. Llega a la conclusión, llega un momento de la conversación, ¿ok?, que Ernesto le pregunta, Luis el Grande, perdón, le pregunta al Premier, mira, ¿tú crees que ya Luisito esté listo para el profesional? El Premier le contesta que si él hace lo que yo le vi hacer en la Serie Mundial del 53 en Caracas, que era el mismo año, era unos días después, unos meses después, le dijo, ni Pop, ni Davis, ni González pueden hacer lo que Luisito hace. Eso fue, ellos pierden el 14 de noviembre, el 15 de noviembre, en la misma madrugada, ellos salieron para Carora, en un carro de la época, me imagino. Yo no sé qué tiempo podría haber en el año 53 de Maracaibo a Carora, pero salieron en la madrugada y llegaron el mismo 15 a Carora. Mi papá estaba en la tribuna del estadio, estaba esperando ver un juego de los equipos del Tocuyo con no me acuerdo el otro, pero lo llaman por los micrófonos, que por favor se haga presente en las puertas del estadio. Se sorprende, por supuesto, él estaba muy tranquilo. Cuando se encuentra con mi tío Ernesto, bueno, abrazos, gestos, saludos, para acá, para allá. Le manifiestan que con la anuencia de su papá, de Luis el Grande, quieren llevarlo para Maracaibo para que debute en el profesional lo más pronto posible. Él les dice que tiene que hablar y consultarlo con el señor Antonio Herrera, que era el dueño del equipo. Cuando Ernesto Aparicio habla con el señor Antonio Herrera, le manifiesta su alegría y le dice que, como no, que le va a dar la libertad a Luisito para que se haga profesional. Ellos llegan a Maracaibo el día 16 de noviembre del año 53. Mi papá se incorpora a las prácticas. Bueno, la gente lo ve, la gente chévere, calza los Spy, se lo presentan a los jugadores del Gavilanes en el Clubhouse y dicen que listo, mañana mismo 17 de diciembre, hace 67 años, un día como hoy, lluvioso por cierto, él debuta mañana mismo. Pero todos sabemos la historia, el 17 de diciembre no se pudo llevar a cabo el debut de Luis Aparicio, porque sencillamente cayó un palo de agua, tuvieron que suspender el juego, no creo en casualidades, y fue por designios de la Chinita
que debuta el 18 de noviembre de 1953. De ahí para adelante, todos conocemos la historia. Una persona entregada totalmente a su profesión, a su juego, a su pasión. Y no fue un campeonato fácil para un muchacho de 19 años, ¿okay? Donde por lo largo de la temporada se impusieron muchos números, que fueron los 22, tuve, me acuerdo, de Pope, que duró muchísimos años. Creo que fue roto por Adrián Jordán cuando jugaba con los Petroleros. Muchísimos años, imagínate cuántos años hace de eso. Están también las 26 aperturas de Ramón Monzán. 26 aperturas de 78 juegos, 18 juegos completados por Emilio Cueche. Cuando ni siquiera con un calendario de 162 juegos como lo son en Grandes Ligas vamos a ver eso. Porque el béisbol es otro. ¿Okay? Pero fue un rotatorio, fue un campeonato dificilísimo. Y todavía con eso destacó. Y todavía algunas veces cuando él me habla del rotatorio, de esos días que alrededor, y esas historias de tenerse, que la gente no sabe mucho de montarse en una camioneta repartidora de periódicos para poder llegar a un lugar donde él tenía que entrenar, que no estaba seguro que iba a quedar en la selección. Yo creo que eso nos habla de la grandeza y de las ganas y de la pasión que tiene una persona, en este caso un pelotero, por no decepcionar. Ese día del 18 de noviembre lo que se entregó fue el bate, porque Gavilanes era visitante. Y entregándole salió a batear Luis Aparicio el Grande, y entregándole lo llamó y le entregó el bate. Y en ese momento fueron las palabras que le dijo así: mijo, vos querías ser profesional. Bueno, ahora lo vais a hacer, pero no vais a ser el segundo de nadie, tenéis que ser el primero. Y de ahí para adelante, lo demás es historia. Que no dio bien en ese juego, dio los 2 primeros y en el segundo juego, el 19 de noviembre, que el primero fue Tuve. No lo dejó en mal. No lo dejó en mal. Hizo justamente lo que su padre le indicó cuando tomó su primer turno. Que por cierto, tomó el primer turno contra un lanzador que era uno de los mejores del campeonato, Howard Fox. Correcto, correcto. Bueno, a lo largo de su carrera, él ha tenido muchos amigos, ¿no? Muchísimos amigos. Amigos de distintas latitudes. Pero aquí en Maracaibo, él tuvo un gran amigo, que fue el doctor José Joaquín Villasmil, mejor conocido como JJ Villasmil. Un hombre que siguió su carrera, le conocía las estadísticas, le conocía todo. Y JJ Villasmil, a través de su estudio y de su preocupación por instituir el nombre de Luis Aparicio, él comienza una lucha. Y esa lucha lo lleva a lograr que se establezca institucionalmente el Día de Luis Aparicio en el estado Zulia. Cuéntanos esa historia. Bueno, primero, JJ un gran hombre, un gran ser humano. ¿Okay? Él siempre admiró a la figura por lo que había sido Luis Aparicio, primero como ser humano, luego como pelotero, porque Bencio y Sammy saben que a Luis Aparicio como persona los conocemos muy poca gente. Como pelotero lo conocemos porque es fácil meterse en internet, ¿okay? Y averiguas todos los numeritos, averiguas todo lo que tú quieras. Pero
JJ, cuando se le ocurre la idea de crear el premio de Luis Aparicio en 1909, eso fue como en enero, en febrero, más o menos, que yo recibo la llamada y él me dice, Nelsito, ¿qué te parece si luchamos por crear el día de Luis Aparicio? Le dije, maravilloso, o sea, eso es algo extraordinario. ¿Qué tenemos que hacer? Él dice, bueno, déjame trabajar, vamos a conformar un grupo de trabajo primero y a ver qué pasos tenemos que seguir para eso. En posteriores conversaciones, lo que él propuso fue una fecha. ¿Ok? Él me propone o me dice, pregúntale a tu padre qué le parece el 18 de noviembre. Yo le dije, te lo voy a decir de una vez. Él se va a decir que no. Lo conversó con él y sus palabras fueron, 18 de noviembre, ese es el Día de la Virgen. Yo no puedo competir con la Virgen. Olvídate de eso. Se me ocurre que por ser el mes de noviembre, el mes 11, le digo a JJ, mira, ¿y qué te parece el 11-11? Porque estamos en la mitad del 8 de noviembre, Día del Gaitero, y el 18 de noviembre, Día de la Virgen. Tu número 11, el mes 11, ¿qué te parece? Espectacular. Se lo propongo a JJ y me dice, perfecto, vamos con eso. Una labor titánica desarrolló JJ para poder crear esto, pero no te puedo negar, porque sería falso de mi parte, por lo tanto hipócrita, de todo el apoyo que tuvimos del gobernador para la época, Pablo Pérez. Le encantó la idea una vez que se la propusimos. Nombró una comisión que estaba JJ, que estaba yo, que estaba Augusto Cárdenas. Ahí trabajamos en todo eso. Lo único que nos faltaba era la Asamblea Legislativa. Que entonces ahí Pablo Pérez dijo, yo me encargo de eso. Como efectivamente ocurrió, institucionalizamos en el Zulia, todos los zulianos, los cuento ustedes dos, el día de Luis Aparicio, que es muy justo. La lucha para lograr el Día Nacional de Luis Aparicio fue más ardua, que la llevó enfrente Leonardo Ferrer y el diputado José Luis Pirela. Lo llevaron a sesión, me acuerdo yo, lo discutieron, y es la única vez en la historia de estos últimos 20 años, no quiero caer en política, que el gobierno todavía acudía a la Asamblea Nacional, todavía iba a la Asamblea Nacional lo que era su partidario, y los diputados de la oposición, y todos estuvieron de acuerdo, ahí no hubo un solo voto en contra, ni un solo voto en contra hubo, por ninguna de las dos fracciones. Y eso está legalmente ya establecido mediante un decreto de la Asamblea Nacional. Lo único que no hemos podido obtener es el ejecútese, que es el siguiente paso que lo hace el Ejecutivo Nacional para que sea instituido en todo el territorio nacional de manera legal el Día Nacional de Luis Aparicio. Eso fue un trabajo en conjunto. Yo solo no lo podía lograr. Por muchas ganas que tuviera, no lo podía lograr. Conté con unas personas entregadas y desinteresadas con respecto a algún beneficio monetario, si no sea la satisfacción de haber logrado y de eso para el Zulia, porque todo es el Zulia, ahora es de todo Venezuela. Y de verdad, no me vais a preguntar, te lo agradezco, cómo me siento. Porque no habría manera, tendría que pagar el teléfono porque me pusiera a llorar.
Pero el día de Luis Aparicio es nacional. De eso no hay ninguna duda. ¿Y por qué el día de Luis Aparicio es nacional? Primero porque hay un decreto que fue aprobado por la Asamblea Nacional en su Cámara. Pero además es que el pueblo de Venezuela así lo decretó también y lo celebra, porque el día 11 de noviembre, ese día, el pueblo de Venezuela, de punta a punta, celebró el Día Nacional de Luis Aparicio. En las redes sociales, de lo único que se habló el 11 de noviembre fue de Luis Aparicio. Algo parecido ocurrió en abril, en su día de cumpleaños. Las redes sociales se inundaron de Luis Aparicio. De manera que aquí el que decreta realmente es el sentimiento del pueblo, y el sentimiento del pueblo está con Luis Aparicio como está hoy. Y por supuesto la sabiduría de Luis Aparicio es de tal magnitud que esa sabiduría le permite establecer perfectamente las diferencias, ¿no?, que hay entre su figura y lo que es la Sagrada Dama que todos amamos, que es nuestra Virgen patrona, Virgen Chinita. Y por eso, sin embargo, el pueblo, cuando se trata de la fiesta de nuestra patrona, el pueblo asocia al nombre de Luis Aparicio. La niña de la casa está ladrando. Siempre lo trae. Es algo que ni él, ni su sabiduría se la puede quitar al pueblo, porque el pueblo, día de la Chinita, también es día de Luis Aparicio, así lo dice la gente. Es asombroso. Por supuesto, eso tiene una base histórica que tiene que ver con su debut. Y lo que decía al principio, la figura divina, ¿por qué él debuta el 18 de noviembre? Porque eso estaba escrito. Divinamente estaba escrito, había una orden divina. Y lo que pasó de allí en adelante es otra historia, por supuesto. Su debut en las Grandes Ligas. Debemos decir también, Sammy, que en aquel entonces era muy difícil para un pelotero latino jugar en los Estados Unidos. Era contra la corriente, cuesta arriba. Era contra por muchas razones. No solamente la distancia, sino también las formas de transporte y cómo llegar temprano. Y esa sabiduría lo llevó a saberse mover en ese mundo tan difícil que era jugar béisbol en los Estados Unidos siendo latino. Y para él era bien difícil porque no sabían, ellos no sabían por su color de piel, no sabían dónde ubicarlo. Si estaba del lado de los negritos, si estaba del lado de los blanquitos, él estaba en la mitad. Le era difícil. Más sin embargo tuvo la habilidad para saberse manejar frente a esos escenarios tan difíciles. Porque él sabía lo que quería. Él estaba buscando un objetivo. Y su objetivo, además, había una orden impartida desde la divinidad del ser para Luis Aparicio. Por eso lo veneran. Y como lo dijimos en la primera parte de este programa, la semana pasada, la gente le reza a los peloteros. Pero los rezos que el pueblo del Zulia le ha dedicado a Luis Aparicio son incontables. No se pueden contar, son incontables. La gente todavía le reza a la figura de Luis Aparicio. Lo quiere, lo ama. Bueno, lo amamos, vamos a ser más claros y más sinceros. Esa es la verdad. Luis Aparicio, en su primer año en las Grandes Ligas, con los Medias Blancas de Chicago, el manager que lo recibió a Luis Aparicio, porque esa es otra cosa a la que enfrentan los peloteros, al manager que consiguen cuando llegan a las Grandes Ligas. Hay peloteros que el mismo día que llegan a las Grandes Ligas tienen problemas con el manager, ¿no? Es correcto. Porque les cae mal, al manager les cae mal ese pelotero, y todo eso lo sabemos. Pero ¿qué pasó con Luis Aparicio cuando él llega a las Grandes Ligas y recibe el saludo de su manager?
nos congelamos. Mira, él fue muy recibido por Martin Marion, su manager, que había sido shortstop también, creo, un grandote, un catire. Lo primero que hace es quitarle un guante viejito que tenía mi papá y se lo tiró a las tribunas y le dio un guante nuevo. Y lo ayudó a perfeccionar, que creo que funcionó, le ayudó a perfeccionar los movimientos para el doble play y la rapidez con que sacar la bola del guante. Y así, o sea, como dices tú, le cayó bien y entendió Martin Marion que su legado lo podía dejar a través de ese rookie, de ese novato que estaba llegando y que le vio mucho potencial, como se le veía aquí. Lo que pasa es que las circunstancias eran diferentes. ¿Okay? Lo vio, lo agarró para él y sabía que, de hecho, él tuvo un slump al mes y medio, por ahí, no sé, me imagino, presiones, rookie, novato, que tuvo unos problemitas, unos slump con el bate. ¿Okay? Y él no lo quería sacar del line-up. Bueno, también porque una base por bola equivalía a un two-way. Pero sí tuvo que sacarlo unos días, como una semana, para quitarle quizás un poquito de presión o para evitar que el público de Chicago, que es bastante exigente desde siempre, no empezara a hacer presión para devolver a las menores u otra cosa parecida. Pero le fue, dentro de todo, le fue bien porque fue novato del año. Le ganó a Rocky Colavito y sacó todos los votos que se podían sacar menos 2. Y fue novato del año. Y de hecho te digo que eso se anuncia un 1 de diciembre, porque en estos días vi por ahí un Twitter de hace como 2 semanas, que estaban, un día como hoy, tal, en Luis Aparicio, novato del año. Ese fue el 1 de diciembre. Y así está en la página del HOF, del Baseball Hall of Fame. Él inmediatamente que llega a Chicago, a Major League Baseball, él comienza a ganar fanáticos. La gente lo comienza a seguir. Pero es asombroso cómo él, en tan poco tiempo, logró capitalizar una popularidad que era asombrosa. O sea, los mismos compañeros de equipo se asombraban cómo él lograba. ¿A qué le atribuyes tú la causa de por qué él logra tan rápidamente una fanaticada que lo apoyara y que lo seguía y que lo idolatró y que lo idolatraba teniendo poco tiempo allí en las Grandes Ligas? Mira, la figura en el 56 sobresaliente de los Medias Blancas era Nelson Fox, que es el segunda base. Pero su secreto fue que cambió totalmente el estilo de juego, lo impactó el estilo de juego, lo puso mucho más dinámico, y la gente de Chicago, quizás tiene muchísimos años, o esa generación que ya estaba yendo al estadio, nunca había visto eso. Entonces, él empieza a captar, aparte de su cercanía con las personas, porque él tenía mucha cercanía con esas personas, con el público, con el que lo buscaba para que le firmara un autógrafo. Cuando llegaba, pues llegaba muy, como te dije en el programa anterior, llegaba muy temprano, desde su primer día al estadio llegaba muy temprano,
hasta su último día en Grandes Ligas. Él llegaba muy temprano al estadio y eso le daba la oportunidad de cuando abrieran las puertas, ya él había trabajado lo suficiente como para poder atenderlo. Y yo creo que eso fue uno de los secretos de la cercanía y de la simpatía que levantó en Chicago. Bueno, y ahí tienen los resultados. Tiene una estatua en Chicago. Bueno, Luis Aparicio, un hombre muy trabajador, un hombre que le gustaba buscar la perfección en su juego, pero también era un innovador, Luis Aparicio. A él se le atribuye la manera de cómo robarle la base a un lanzador, pero también se le atribuyen las jugadas acrobáticas y cómo defenderse de corredores encima de la segunda base a la hora de ejecutar un doble play, que es una de las jugadas más peligrosas, aunque la gente no lo crea, en el juego de béisbol. Las jugadas más peligrosas es justamente el doble play entre la segunda base y el shortstop, uno de los dos. Por eso ellos viven comunicándose permanentemente en el juego. Siempre insisto en esto, ¿no? Si hay jugadores que se comunican en el juego permanentemente, es la segunda base y el shortstop, más que el catcher y el pitcher, mucho más que el catcher y el pitcher, porque el catcher y el pitcher sencillamente se hacen es una seña, y ellos se hacen la seña, corroboran que ese es el lanzamiento y la pelota va para el home, pero el shortstop y la segunda base es permanentemente entre picheo y picheo, se están mirando y después que termina el partido siguen hablando. Y si viven en casas separadas también hablan porque se llaman por teléfono. Entonces, ese trabajo que él hacía, hay quienes dicen, por ejemplo, que Omar Vizquel, antes de cada juego, él tenía una rutina de más de 100 rolling. Yo no sé si serán 100 o más rolling, probablemente sí es así. Pero Luis Aparicio trabajaba muchísimo y él trabajaba mucho la defensa y trabajaba mucho la ofensiva. Aproximadamente, ¿qué tiempo de trabajo dedicaba Luis antes de cada partido? Evencio, te puedo decir que cuando ya yo tengo uso de razón, él estaba con Boston. Yo me acuerdo que mi hermano mayor y yo siempre lo acompañábamos, o él nos llevaba cuando eran home club, los Medias Blancas de Chicago, pero yo era muy pequeño cuando eso, pero sí me acuerdo, tengo uso de razón, cuando él estaba allá con los Medias Rojas de Boston, que fueron los 3 últimos años. Ya Luis Aparicio era Luis Aparicio, o sea, no te estoy diciendo que estaba luchando por un puesto ni nada de eso. Que no existían los contratos multianuales, sí es verdad, pero existía la calidad. Y yo me acuerdo que estando en Boston, él, luego de almuerzo, salía para el estadio, nos decía, muchachos, ¿están listos? 2:30, 3 de la tarde, más tarde estábamos arrancando para el estadio, para el Fenway Park. Y resulta que el juego era a las 7:30 de la noche. Él llegaba al estadio, era a trabajar, porque yo me acuerdo que él le pagaba a uno de los bad boys, porque cuando son un club tienen varios, a uno de los bad boys, se parecía a Archie. Yo le decía Archie porque era pelirrojo. Y él era el que le daba fongo. Algunas veces le decía a uno de los coaches más jóvenes, porque había unos coaches, y él agarraba no menos de entre 100, 150 rolling antes del juego. Luego trabajaba su mecánica, luego trabajaba su bateo en los batting cage allá atrás, que en el Fenway Park no se ven porque están en la pared verde grandota que está allá atrás. Allá adentro están los batting cage. Y luego volví a agarrar una serie de rolling, porque tú te acuerdas que antes hacíamos porque hacíamos el infield y el outfield. Eso se perdió también. Bueno, él también participaba ahí siendo el regular. Pero, y ojalá
siempre decíamos mi hermano y yo, ojalá no ocurra un error, porque entonces se quedaba para agarrar 50 juegos, 50 rolling. Imagínate. Y nosotros muriéndonos de sueño, 2 muchachos. Y él trabajando allá. Le dejaban las luces prendidas del Fenway Park y del Comiskey Park donde estuviera jugando, para que él pudiera agarrar 50 rolling más, o hasta 100, si cometía un errorcito. Guillermo Larreal le envía saludos a nuestro hall de la fama. ¿Cómo no? Guillermo ¿Cómo no? Larreal. Bien recibido, bien recibido. Amigo de la familia. Amigo de la familia. Muchos amigos, muchos amigos. Por cierto, Nelson, en la primera parte, la semana pasada, hablamos de los amigos de nuestro hall de la fama de la avenida 16. Los del taller mecánico. Ahí en la 16, por allá por el Abasto San Pedro, diagonal. Eso, ahí tenía muchos amigos. De hecho, de ahí uno de los mecánicos era padrino mío. Se llamaba Gilberto García. Y Ángel Noé era llavecita de mi papá. Con todo y que lo respetaba, le decía tío Noé. Le decía Ángel Noé. Con todo respeto. Ajá. Ángel Noé García. Sí, señor. Él mantuvo o mantiene Ahora, sus amigos originarios hasta estas alturas. Ahorita, fíjate, ahorita, a los 67 años del debut de Luis Aparicio, hay expectativa en Venezuela por el probable ingreso de otro venezolano al Salón de la Fama. Y no es casual que sea un selector. Así es. No es casual que es Omar Vizquel. Porque podría haber sido un jugador de otra posición. Podría haber sido un queche, podría haber sido un lanzador, con tantos buenos lanzadores que hemos tenido nosotros en Venezuela. Pero es un selector. ¿Cómo Luis Aparicio está viendo ese proceso? Para los conocedores de la materia, Omar Vizquel tiene toda la opción de ingresar al Salón de la Fama. Pero la opinión de Luis Aparicio es muy importante, porque Luis Aparicio, si ha sido en Venezuela, es una voz calificada. Cuando Luis Aparicio habla, la gente lo que hace es que escucha, porque es una voz calificada. Ese no se cae a cuentos, ese sabe lo que dice, y además que no es un hombre de polémicas, porque él no gasta palabras en polemizar, él simplemente dice lo que es y ya, y punto. Y todos los que lo escuchan hacen esto porque es así, ahí no hay tutía. ¿Cómo está viendo Luis Aparicio este proceso con Omar Vizquel y el Hall de la Fama? Bueno, mira, él ve con mucho optimismo y alegría, ¿ok?, el proceso que se está viviendo con Omar. Para las personas que no lo saben o que creen unas cosas diferentes, mi papá quiere a Omar como un hijo. Te lo digo porque yo he sido testigo, no te lo estoy diciendo por pura política, por el programa. Lo puedo mantener delante de quien sea, por lo que yo, las cosas que he visto y lo que ellos hablan, ¿okay? Pero mi papá siempre ha sostenido, y aún lo hace, de que se cometió una injusticia con David Concepción. Él dice que David ha sido uno de los mejores shortstop que él ha visto en Grandes Ligas. Y jugaban en ligas diferentes. Pero sí tuvo la oportunidad de verlo, de hablar mucho con él por teléfono cuando los dos coincidieron en Grandes Ligas. Porque cuando David llega, mi papá ya estaba en su último ciclo, pero sí tenían la oportunidad. David se apoyó mucho en consejos de mi papá, vía telefónica, cuando se veían aquí en Venezuela.
David tiene unas anécdotas impresionantes con Luis Aparicio, pero demasiado cómico y demasiado buenas. Sería ideal que algún día en realidad él pudiera desarrollar una idea como de hacer un libro. Tiene más anécdotas que Carrasquelito. Pero en vista de la gran posibilidad que existe este año, en realidad, con Omar de llegar al Hall de la Fama, ¿ok? Lo que pasa es que los criterios han cambiado en estos últimos años, han cambiado mucho, y los 3 primeros que están en las boletas deben llegar. Los 3 primeros. No sé si David, ojalá, no sé si David logre acumular los nuevos votantes, porque los que ya votaron por él, lo veo muy difícil que dejen de votar. Tiene que haber una circunstancia excepcional, especial. Lo que decide es ganar nuevos votantes, que los debe tener, y que logre acumular el 20 y tanto por 25, 24% que le hace falta para llegar al 75%. Este año, si él logra sumar o llegar entre 5 y 10% más, el año que viene lo tenemos en el Hall de la Fama. Vamos a tener a David. Y yo sé de muchas anécdotas que ellos no tienen, incluso quizás tú lo podrías corroborar, pero hay alguien que en una oportunidad me dijo en Maracay, en un estadio, obviamente, ¿no? Me dijo que Luis Aparicio y David Concepción coinciden en lo siguiente, que si Vitico Davalillo hubiese sido jugador del infield derecho, el Hall de la Fama fuera Víctor Davalillo. ¿Qué dice? Es correcto, es correcto. Eso se lo dijo David. Oye, Luis, menos mal que Vitico no fue derecho e infield, ¿oíste? Porque ninguno de los dos hubiésemos llegado a ningún lado. Bueno, ellos se aprecian mucho porque esa generación de peloteros venezolanos, ellos fueron hermanos. Yo recuerdo aquí en Maracaibo, en el año 2011, cuando le correspondió a Damaso Blanco, si no me equivoco, fue en el 2012, Damaso Blanco, ser el orador aquí en Maracaibo, y él demostró la manifestación de la amistad, lo que significa la amistad. Presentó un guante que Luis Aparicio le había regalado a Damaso Blanco cuando Damaso ya estaba jugando en las ligas menores de los Estados Unidos. Recordemos que Damaso fue miembro del seleccionado nacional del 59, que ganó la medalla de oro en los Panamericanos de Chicago. Que se jugaron en el Comité. De esa intervención de Damaso en el seleccionado nacional, él firma al béisbol profesional y se tropieza con Luis Aparicio en uno de los hoteles. Pero Damaso era un pelotero de ligas menores y su guante no estaba muy bueno. Luis Aparicio le dijo: ¿tenéis guante? Sí tengo, pero no está muy bueno. Bueno, tranquilo, que eso yo lo resuelvo. Asombrosamente, aunque eso no era ningún asombro porque él siempre fue un hombre solidario, ha sido un hombre solidario con los jugadores, incluso con los jugadores amateurs. Le envió Luis Aparicio su guante y otras cosas más. Bueno, ese guante lo presentó Damaso Blanco. Es correcto. Un símbolo inequívoco de lo que es su gran amistad con Luis Aparicio. Eso solamente lo logran las personas que tienen grandeza. Y Luis Aparicio es un hombre grande, no solamente por su obra, que ya la conocemos y está escrita y está en estadística, sino por su obra monumental como ser humano. Eso es lo que más apreciamos de Luis Aparicio. De ese Luis Aparicio. Y te recuerdo, Bencio. Nosotros vamos a hacer una pausa. Nelson. Vamos a hacer una pausa, vamos a poner una gaita de la Virgen para Luis Aparicio, que está viendo este programa,
y luego de esa pausa volvemos en live para que continuemos, porque la lluvia, la electricidad y las telecomunicaciones, cosas de las cuales algo conozco y sé, al principio no nos permitieron esta buena conversación, que en la medida que ha ido avanzando se ha puesto mejor. Así es. Vamos a darle con una gaita de la Virgen, que a él le gustan todas, las gaitas, pero esta que le vamos a poner, a él yo sé que le gusta porque es una gaita que es de los compadres del éxito. Esta gaita que vamos a poner es de los compadres del éxito. Terminaron los pasquines, apagaron los faroles y la negrita Indonesia va vendiendo sus turrones. Terminaron los pasquines, apagaron los faroles y la negrita Indonesia va vendiendo sus turrones. La tiene el cielo, nieve con ella, y Maracaibo se llena de música, alegría, y toda la tierra mía de los caballos de siempre. Vamos a la pausa y regresamos en minutos. Toda la tierra mía de talladillo de siempre. Ya el rosario terminó, la cadena Gonzalo, caminando observando desde el viento. Ya el rosario terminó, la cadena Gonzalo, caminando observando desde el viento. Vamos a poner ahora la ¿No estoy en la isla? Sí, correcto. Estamos en vivo. Bueno, seguimos con más de esta interesante conversación que nosotros, tanto Bencio Chacón como Samuel Portillo Valladares, con Nelson Aparicio Llorente, acerca de la vida y obra de Luis Aparicio Montiel, hoy en el preámbulo de su debut en el béisbol profesional venezolano en el año 1953. Todo a nombre de NBD Sistemas, su canal autorizado Sign. Recuerden que además nosotros, impartimos cursos en cuanto al Sign, el mejor no solamente del país, sino de la bolita del mundo, para que sepan. Lo demás es cuento de cabello.
¿Ah? Estamos esperando por Nelson Aparicio, que pronto hará la conexión. Continuaremos con esta conversación, Sammy. Sí. ¿Qué te parece, Sammy, lo que hemos escuchado de Nelson? Claro, hay muchas cosas que inauditas que la gente no conoce bien de Luis Aparicio, y ha sido una entrevista excepcional en ese aspecto, porque si hay una persona que conoce la vida de Luis Aparicio es su hijo Nelson, de todo punto de vista, nada de lucubraciones ni nada por el estilo. Nada de eso. Ahí es lo que es. Ahí no hay otra cosa sino la realidad, lo que pasa, sus vivencias. Imagínate, Nelson, que le ha gustado el béisbol desde niño, ¿no? Desde niño. Y ha estado en el béisbol. De hecho, Nelson fue miembro del equipo policía aquí en Maracaibo de los Vesga, dirigido por Robert Vesga en ese entonces. En el béisbol AA, que era muy difícil, y Nelson lo vimos jugando en la segunda base, lo vimos jugando en el sector, lo vimos jugando en distintas posiciones, porque la defensa de Nelson era impecable. De una gran defensa, Nelson Aparicio. Ahí está Nelson. Ajá, ahí está Nelson. Aquí estoy. Ahí está. Ahí. Vámonos, así es. Estamos en play, otra Aquí. vez. Play. Estamos en play. Estamos en play. Aquí el que nos va a contar las historias es Nelson. Más nada. ¿Cuál querés que te Que cuente? las sabe todas, que las sabe todas. Más una. Se sabe todas, No, más una, no. porque se sabe hasta las historias de Alejandro Borges. Ve, el Alejandro Borges. Bueno, la reunión que te comenté ahora fue en el circuito donde transmitía el circuito radial del Alejandro Borges, del Olímpico para la época, cuando el premier Luis Aparicio Ortega deciden ir a buscar a Carora, a mi papá. Yo no sé si para esa época, el año 53, cabía tanta gente en ese espacio donde se desarrolla el circuito radial, las transmisiones, pero el que yo conocí, a menos que lo hayan remodelado, ahí no cabía tanta gente. Tú jugaste ahí también, yo no sé, yo el que conocí fue el pequeñito, aquel que está allá arriba, pero ese estadio está lleno de historia, tiene más historia que el Luis Aparicio, el grande. Y te digo algo, te voy a comentar algo en realidad, los muy pocos homenajes, grandes homenajes, que para mi papá no hay pequeños homenajes, a todos les emociona, todos les emociona, todos los homenajes, hasta lo que le han hecho en los pueblos, ¿no? Pero los homenajes más grandes, como fue el 2014, la temporada 2014-2015, que le hacían un homenaje en todos los estadios, ese no fue fácil. Ahí tuvo que fajarse la gente en Empresas Polar, porque la liga, y que me lo vengan a decir que no, la liga no quería ponerle el nombre de ese campeonato Luis Aparicio. ¿Y tienes esa? No quería, no sé, a lo mejor le querían poner el de Mumu Barbosa, o vaya usted a saber, o el de un ejecutivo, pero ese que se cumplieron 30 años de haber llegado de la fama, la Empresa Polar, junto con el grupo de personas que manejamos las relaciones, la imagen, con el apoyo de Empresa Polar, tuvo que hacer bastante presión para lograr ese cometido. Pero no sé por qué razón aquí es tan, algunas veces se hace tan difícil, ¿no? Se hace tan difícil reconocer ese tipo de personaje que no sea político, me imagino yo, no sé. A los científicos los tienen más olvidados todavía. Pero bueno, eso poco a poco vamos, el que no trabaja por ello, ni te cuento. Sobre todo poner el parche del 11 aquí. ¿Te acuerdas que lo tenían todos los equipos? Bueno, hasta el equipo Caracas, que no pertenecía o no era patrocinado por Empresas Polar, le pusieron un número 11 a la gorra. Claro, no podían poner un Maltín Polar ni nada de eso. Le pusieron un número 11 a la gorra. Imagínate.
Okay. Y eso pues, hoy, a la niña en la casa. Eso cuesta, pero cuando lo logras, te da aquella satisfacción, te da aquella alegría, ¿no? Porque te llena completo porque no es porque sea tu papá, ni porque sea tu familia, sino es porque es por una persona que en realidad lo merece, que luchó sin ningún tipo de aspavientos ni mezquindades, que siempre agradeció a su país por lo que era, y a la chinita, porque tú le preguntas al viejo, cónchale Luis, mira, tú sí trabajaste, ¿qué tal? Y dice, yo trabajé. Si yo nunca he trabajado, yo lo que hice fue jugar pelota. Yo nomás que trabajé cuando era secretario del jefe de la policía en Caracas, que jugaba con la policía. Ese fue todo el trabajo que él hizo. Y en las boticas allá en Carora. Ese es todo el trabajo que él hizo. ¿Qué te parece? Bueno, pero Luis Aparicio es un hombre muy informado en el béisbol. Me atrevo a decir que Luis Aparicio piensa el béisbol desde que se levanta hasta que se vuelve a acostar. Todavía. Es béisbol, o sea, es esa escuela de Luis Aparicio es una escuela que algunos no comprenderán, porque eres béisbol y béisbol. Conocí a un maestro de Luis Aparicio con quien compartí mucho, que fue Antonio Briñez. Y Antonio Briñez era béisbol, béisbol y béisbol. Es más, jugando en la Liga de Veteranos de aquí del Zulia, en una oportunidad fuimos a jugar con un seleccionado del estado Yaracuy, y en ese momento Antonio Briñez tenía 83 años. ¿Y saben lo que me dijo Antonio Briñez estando en la tribuna a los 83 años, que la vista no es la misma? ¿Y saben lo que me dijo Antonio Briñez? Se me acercó y me dijo, hijo, me parece que a las peloticas de afuera las estáis tratando de batear para right field, y tú no eres bateador del right field, tú eres bateador desde el medio para allá. Y por eso, en los últimos 10 turnos, apenas has bateado 2 hits. Así me lo dijo. Porque eran hombres que vivían, y esa es la escuela de Luis Aparicio. Vivían todo el tiempo enfocados en el béisbol. Esa es la escuela de Luis Aparicio. Imagínate, Luis Aparicio el Grande, ese hombre fue béisbol, 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 béisbol y béisbol. Antonio Briñez y todos sus maestros, béisbol. José Antonio Casanova, te lo dije en el programa anterior. Hubiese querido yo haber tenido la suerte de nacer y ser miembro del seleccionado nacional con un manager como José Antonio Casanova. Tuve uno muy bueno, Pompeyo Davalillo. Lo exprimí a Pompeyo Davalillo, le saqué mucha información a Pompeyo. Era muy fácil sacar información a Pompeyo Davalillo, pero porque hablaba mucho. Haber tenido a José Antonio Casanova. Sí, así es. Todavía a estas alturas, Evencio, Sammy, nos ponemos a ver un juego de béisbol. Y obviamente una persona que él duerme temprano, pero él puede estar con los ojos cerrados, un inning, 2 innings. Vamos a ponerlo así, desde el segundo al cuarto. Y por alguna razón asombrosa, que yo aún no entiendo, cuando abre los ojos y continúa viendo el juego que estaba viendo, él sabe todo lo que ha pasado. Cómo llegó el hombre a segunda, por qué se ponchó aquel, que fue el lanzamiento. O sea, debe ser que tiene una percepción, ¿okay? Como dices tú, béisbol, béisbol y béisbol. O se la supone o tiene la percepción impresionante de lo que tienes que tener para llegar a donde él está. ¿Okay? Para ser un super pelotero, que para mí, en el Zulia, en la época que tú jugaste AA, para mí era un nivel profesional. Era un nivel que se podía comparar con el profesional, porque yo me acuerdo que jugábamos juegos de exhibición con equipos profesionales. Sí. Y los juegos no es que eran por nocaut. Allí no. Juegos bregados.
Sí. En una oportunidad jugamos nosotros un partido con Águila del Zulia y sus importados incluso, porque recuerdo que Lones ni era uno de los que estaba jugando. Y el juego lo ganamos nosotros. Bueno. Y siempre jugábamos así, y los juegos eran ahí, no eran juegos de carreraje, eran buenos juegos. Sí. Movían Sí, fanáticos a la tribuna. Muchos, eran buenos juegos, muy buenos juegos. De hecho, para completar lo de los Panamericanos del 59, te comento que cuando la selección de Venezuela llegó a Chicago, los Medias Blancas se iban de gira durante todo el evento que iba a ocupar los juegos de béisbol en el Comiskey Park. Yo yo leí y me cuenta mi padre y me cuenta Damaso Blanco, que fue protagonista, que cuando ellos llegaron allá no tenían bate. Mi papá gestionó con los Medias Blancas una caja, 2 cajas, no sé. Yo la cantidad sí es verdad que... Yo sé que 2 bates no fueron. Fue una caja o 2 cajas de bate para que Venezuela pudiera tener sus bates, pues, para poder jugar. Era así, de hecho, al béisbol amateur lo visitaba mucho. ¿Cómo no? Varias Todos veces los fines de semana. lo visitaba. El béisbol AA de Maracaibo lo visitaba. Hay una fotografía donde él visita el dugout del equipo del Zulia juvenil que participó en el campeonato nacional de 1975. Ese año, Luis, tu hermano, jugaba con la Universidad del Zulia y era uno de los mejores jugadores que tenía el Zulia en el juvenil. Había muchos jugadores buenos en el juvenil, pero había un selector que Luis Aparicio decía que era demasiado bueno, llamado Sergio Atencio. Era el selector ¿Cómo no? de un equipo Perfumería Flor de París. Flor de París. En aquel entonces. Luis era muy bueno, Luis, tu hermano, era muy bueno, era buen bateador y bateaba a la zurda y a la derecha, y era bueno en ambas manos, y era muy buen fildeador. Pero ocurría algo parecido como a lo que en el año 53 enfrentó Luis en el seleccionado nacional. Había bastantes muchachos buenos en esa categoría. Él lo decía, él mismo lo decía, porque él los veía jugar y opinaba con suficiente juicio, porque conocía a los peloteros amateurs. Correcto. Siendo una estrella del béisbol de las Grandes Ligas. Sí, cómo no. Los campos. Todos los sábados en la tarde o los domingos iba para el estadio, donde se jugara en el Luis Aparicio o en el Alejandro Borges. Él iba a visitarlo. Él tenía que estar en contacto con el béisbol, siempre en contacto con el béisbol. Es correcto, eso es correcto. Él todavía pregunta que, o sea, no entiende, yo tampoco, a lo mejor tú tampoco, qué pasó con ese tipo de béisbol que se jugaba aquí en Venezuela, ese tipo de béisbol aficionado, que se jugaba era por pasión, se jugaba por pasión, por pura pasión y con respeto. Bueno, ese béisbol que jugó él, que jugó David, que jugó César Tobar, que jugó Vitico, pero que además los managers que ellos tuvieron, Regino Otero, Osvaldo Virgil, eran hombres de béisbol, eran hombres que no andaban con cuentos, eran hombres que tenían tanta estatura en el dugout que los peloteros sencillamente se enfocaban en lo suyo. Lo mismo ocurrió con Luis Aparicio. Con Luis Aparicio, el que no se enfocó perdió. El que no siguió la línea que le marcaba el manager perdió, porque dejó de aprender. Y en el béisbol hay que aprender todos los días, porque el béisbol es tan complejo que en cada juego te pasa algo raro.
Y el que no entienda eso, sencillamente queda desprevenido. Es tan complejo el juego de béisbol que el pelotero tiene que pensar por adelantado, porque si no le gana la pelota. Todo el tiempo la pelota es más rápida que la mente del pelotero, por eso hay que pensar todo el tiempo antes de que te ocurra la jugada. Y Luis Aparicio sobre eso nos puede dar una clase magistral, porque si hay un pelotero que se anticipaba a las jugadas, era precisamente Luis Aparicio. Y una de sus grandes virtudes era fildear hacia adelante, que es una de las jugadas más difíciles para un jugador de esa posición. Y en esa era un maestro, porque el cálculo que hacía con los batazos de bajo alto, como decía el Premier, los saltarines, el cálculo que hacía era tan preciso que él sabía lo que tenía que hacer cuando veía salir la pelota. Y eso nada más que lo logran los grandes, no lo logran muchos. De hecho, sus comentarios, cuando se refiere a algún jugador venezolano nuevo en la posición, novatos en la posición, que le dan esos batazos, sus comentarios son una clase, qué es lo que tiene que hacer, porque lo he leído incluso en su cuenta Twitter, los he leído, los comentarios que él hace cuando a algún jugador novato le dan un saltarín y no sabe qué hacer, y él lo dice, lo ha puesto ahí. De manera que es un hombre que está pensando todo el tiempo en béisbol, pero en positivo, porque jamás he leído yo, ni nadie ha leído, un comentario de Luis Aparicio que agreda a un pelotero. Por el contrario, todo es buscando que la gente mejore, porque él es un hombre que le gusta el béisbol, pero no ese béisbol que juegan por ahí o que jugaban por ahí en la calle, en el asfalto. No, a ese le gusta el béisbol, pero el béisbol bueno, el de calidad, el que nos gusta a todos nosotros. No ese que, como dice Sammy, con los Manuel Gato o con el caso de esos son los que no te dejan pensar. Si no estáis pensando lo que tenés, no pensáis con antelación, te pasa lo que pasó ese día con el Manuel Gato. Rafito, ahí está Rafito, ve. Ajá, ojalá sea muy pronto. Por ejemplo, Nelson, cuando tú jugaste en las pequeñas ligas, te correspondió jugar con Homercito Muñoz, un hombre inteligente jugando pelota. Bueno y buen bate. ¿Te mantenías comunicado con Homercito o no? Todo el tiempo, inclusive. Fuera de juego, por supuesto, todo el tiempo. Él, los fines de semana, y eso que jugábamos en equipos distintos en la pequeña liga, dentro de la Liga Coquibacoa, y él tenía juego el sábado, o yo el domingo, o él dormía en mi casa, que yo vivía allá en la 73, por allá por Ciar, donde era Ciar, o yo dormía en la del que vivía ahí en la Trinidad, frente a la iglesia. Sí. Eso era todo el tiempo. Igualmente era Julio Montiel, igualmente era Juan Rincón, igualmente. Así jugáramos en equipos distintos. Eso no tuvo nunca ningún tipo de diferencia, tuvimos ningún tipo de diferencia. Somos muy amigos. Y cuando jugamos en la selección, más todavía, porque dormíamos en una casa para irnos todos juntos en el bus de San Jacinto. A llegar allá a San Jacinto, al estadio de San Jacinto. El Camarita Flores no, Camarita Flores es el pequeño, no me acuerdo cómo se llama el grande. Bueno, ese ejercicio, los zulianos lo aprendimos hace muchos años, escuchando a Luis Aparicio. Y fíjate esto que te voy a decir. En el año 1980, llego al seleccionado nacional a mi primer entrenamiento con Pompeyo Davalillo de manager, y en el primer meeting que él nos hace, él nos habla de dos jugadores zulianos que para él, amateur los dos, que para él era la mejor combinación de shortstop, segunda base que él había visto en el béisbol amateur.
se refería a Rigoberto Mora y a Guillermo Memo Larreal. Hacen una combinación ahí. ¿Cómo no? Para Pompeyo Lavalillo, palabras mayores, esa combinación es la mejor que él ha visto. Y él hablaba precisamente de la comunicación que ambos tenían. Esa comunicación de Memo y de Rigoberto Mora fue el producto del conocimiento que ellos tenían de las cosas que Luis Aparicio decía, que era así, que había que estar comunicándose, que había que estar permanentemente ambos resolviendo, y eso tiene una razón de ser, porque es que precisamente en la línea central del juego, segunda base, shortstop, por allí se va el 70% de los batazos por esa vía en un partido. Por eso, en este tiempo 2020, a los peloteros de las grandes ligas les están dando indicaciones de que traten de batear la pelota hacia arriba, que den la menor cantidad de batazos por el piso. Sí. Y hay modificación incluso en el swing. El swing tiene que irse hacia arriba. Esa es la razón por la cual ahora se ponchan tanto los bateadores. La Serie Mundial que acabamos de ver, récord de ponches, hubo más ponches que hits. Se conectaron menos hits y hubo más ponches. Y precisamente es por eso. Entonces, la comunicación es vital en el juego de béisbol. Tú la aprendiste, tú la sabías, porque tú estabas al lado nada más y nada menos que de nuestro Hall de la Fama. Es más, es el hombre que más secretos tiene del Hall de la Fama. Sí. Y eso es un gran privilegio. Eso es un gran privilegio. El Zulia ha contado con grandes jugadores. Decía Luis Aparicio en una oportunidad que Alfonso Bracho, que fue un jugador también del selector, lo acompañó en la Serie Mundial del 53. Alfonso Bracho era uno de los mejores que él había visto cogiendo roles. También eso lo decía Pompeyo Lavalillo. Estamos hablando de dos figuras que nadie se los ganaba. A Luis Aparicio nadie se lo ganaba en clase. Era un maestro. Desde jovencito ya era un maestro. A Pompeyo Lavalillo tampoco se lo ganaban muy fácil porque era otro maestro, pero además era pícaro. Y era muy habilidoso. Bastante. Era pícaro en todo lo que hacía. Era muy habilidoso, pero ambos fueron grandes managers y grandes entrenadores. El que no escuchó a Luis Aparicio perdió, insisto en esto, perdió, porque Luis Aparicio habla y Luis Aparicio deja. Luis Aparicio deja enseñanza, y eso es lo que a nosotros nos permite saber tanto de béisbol. Incluso los fanáticos del Zulia son diferentes al resto de los fanáticos de Venezuela, que son muy buenos, pero los del Zulia son diferentes, y son diferentes por eso, porque saben mucho. Algo así dice Alvis Cedeño, él lo dice: mira, Nelson, cuando tu papá estaba con La Guaira, las dos últimas veces, más que todo la última vez, yo me iba muy temprano al estadio, muy temprano, porque él se ponía a conversar y cada reunión, cada que tenía, que se ponía a hablar de béisbol, eso era una cátedra, una universidad. Hay un saludo que nos está enviando Emil Negrón. Emil Negrón jugó aquí en la calle, en el béisbol A, y ahora es chef internacional. Y no solamente... Pero de puros artistas. No nos hace comida ni a vos ni a mí, a puros artistas. Sí. Le cocina a los peloteros de grandes ligas. Él es el responsable de la alimentación del jugador de grandes ligas de los Piratas de Pittsburgh, el dominicano, el zurdo outfield dominicano, que es una de las estrellas de esa organización. No recuerdo el nombre en este momento, pero Emil Negrón es quien tiene esa gran responsabilidad. Y eso nos llena de orgullo, porque
es un pelotero doble A de Maracaibo. Y allá está, en las grandes ligas. Allá está en las grandes ligas. En las grandes ligas. Otro que llegó a grandes ligas. Otro que llegó a las grandes ligas. Esperemos que algún día nos haga una sopa, aunque sea de pescado, pero que no, porque queremos probar esa sopa que como lo garantiza. Luis Aparicio no tuvo aún en el Negrón. Luis Aparicio no tuvo. Todavía estuviera jugando. Bien. Gregory Polanco, nos está diciendo Emil. Gregory Polanco, nada más y nada menos. Bueno, imagínate que Luis Aparicio comía que Pateto y se pillaba que Jesús Río y jugó 18 años. Con la comida de Emil todavía estuviera jugando. Tuviera 50 años en Grandes Ligas. Vamos, Nelson, el tema relacionado con el día que es elegido Luis Aparicio al Hall de la Fama. Eso fue, él ingresó el 12 de agosto de 1984, pero la elección se llevó a efecto en enero. El 10 de enero. El 10 de enero de 1984. La familia, ¿cómo vivió ese momento? Esa noticia se conoció el 10 de enero en la noche. Nosotros estábamos a la expectativa porque, te confieso, todavía aquí en Venezuela, hay sus excepciones, por supuesto, no se tenía la dimensión o la magnitud de lo que eso significaba. Hall de la Fama del béisbol, ¿no? Ok, está bien, está chévere. Pero la dimensión que ahora se tiene, claro, los medios son diferentes, la publicidad es diferente, el marketing es diferente, todo eso. Pero no se tenía en realidad, yo en lo particular, no puedo hablar no puedo generalizar, tengo que particularizar, no tenía esa dimensión de lo que eso significaba. Estábamos en el apartamento, vivimos en Santa María, en el edificio Finquita, y estábamos esperando la noticia no me lo van a creer, por BTV, ¿okay? Que tenía una permanente pasos de extras, es que se llaman eso en televisión, ¿no? Boletines extraordinarios, a las 7 de la noche, bueno, y estamos esperando, no se han contabilizado, y a los 20 minutos otra vez, y ahí vamos, hasta que a las 9:30 quizás un poquito más, un cuarto para las 10, antes de las 10 de la noche, salen con un extra, un boletín, otra vez más de lo mismo, ahora van a decir que todavía no, pero sale la fanfarria, sale todo eso, dando la noticia. Para corroborarla, se cambia el canal en la casa, que por cierto, mi hermana Karen era la que tenía el control remoto del televisor. Le digo yo, cambia los otros canales, a Venevisión, RCTV, y poco a poco se fueron uniendo a la fanfarria. Empezaron las llamadas telefónicas, por gracias a Dios la CanTV de aquella época, y muchas llamadas, y los vecinos empezaron a tocar la puerta. Pero eso es algo, como te digo yo, al principio es algo como surreal. ¿Okay? Estás esperando que llegue, llegó, pero no lo crees. Entonces te metes en aquello, el Quijote buscando a Dulcinea y aquello, hasta que caes en cuenta. Y bueno, y es como las 12 campanadas. A lo que sentí las 12 campanadas, te empezás a abrazar con lo que ves, con las puertas, con tu mamá, con tu hermana, con tu hermano, con el perro, con abrir la puerta a los vecinos, te abrazáis con ellos, si no los conozcáis. Pero es algo de verdad que, si me preguntas que te lo describe, es muy difícil. Muy difícil, no sé, a lo mejor dentro de unos 100 años que exista otro castellano y otro para descifrar sentimientos de esta naturaleza, te lo puedo decir. Pero algo, y fue en la noche, pero ajá. Y posteriormente, todos los días se vivía. Mi papá llegó a la casa, bueno, a la casa no, al aeropuerto, 3 días después. 3 días después, porque yo estaba trabajando con RCTV. Y Luis Aparicio es un hombre de compromiso. Tenía 2 compromisos más pautados para narrar
para comentar, perdón, y él no vino a Maracaibo hasta que no cumplió con esos 2 compromisos con RCTV. Lo vieron primero en Caracas, en el hotel de Caracas, creo que se quedaba en el Hotel Crillón, algo así para la época, que nosotros en la casa llegó en un vuelo de Aeropostal, me acuerdo yo, al aeropuerto de La Chinita. Y de ahí para adelante todo ha sido, gracias a Dios, ha sido, expresan el cariño, expresan el orgullo, expresan respeto, que yo creo que por ahí empieza todo, el respeto, porque la has respetado, porque si tú no respetas yo no creo que vayas a obtener respeto. Y ese fue el momento, 10 de enero del 84, de ahí hasta el 10 de agosto, 9 de agosto, que se viaja a Cooperstown, que es un viaje fastidioso, pero después es bonito. Que, bueno, eso fue, se oye el himno nacional en un lugar donde ni siquiera conocía, donde tú haces así y hay personas del deporte que tú amas, que tú apasionas, que tú pensabas que era imposible verlo. Eso es algo indescriptible, pero lo indescriptible es ver la bandera y el himno nacional de tu país en un lugar tan lejos de tu tierra. Eso es algo indescriptible. Espero que pronto se vea otra vez, pero ya será la segunda vez, ya no será la primera, pero igualito llena de emoción. Vamos a escuchar un trozo de una gaita dedicada a nuestra excelsa madre, María del Rosario de Chiquinquirá, que a nuestro Hall de la Fama que está viendo este programa le gusta, y que además la canta un amigo de nuestro Hall de la Fama que se llama Jesús Urribarri. Esa es una gaita que se llama, esa gaita se llama Virgen Guajira. Vamos a escuchar un trozo para ir. La escuchamos, la escuchamos. Y le digo sin mentira lo que siempre le diré, para rezarle de sobra la fe y para cantarle que basta mi vida. A usted yo debo las palmas y el aplauso de la gente. Yo que he sido consecuente, si el que usted quieta mi calma y al mirarle fijamente me hago luz sin el alma. A usted yo debo las palmas y el aplauso. Esta gaita dedicada a nuestro Hall de la Fama en este día. Era el día de su debut, pero por un torrencial aguacero no debutó el 17. Se trasladó para el 18 y lo enfrentó el norteamericano de llamado Howard Hawks, uno de los mejores lanzadores del Pastora, que además fue campeón ese año Pastora. ¿Y sabes cómo ganó Pastora ese campeonato? Con Billy Quinn sacándola de otro. El hombre de la pepita. Se hizo famoso la Pepe Billy Quinn. En Maracaibo se habla mucho de la pepita de Billy Quinn y la gente cree que eso es un cuento, que Billy Quinn sí tenía una pepita y se la comía. Hay quien le dice, no, es que al hombre le gustaban mucho las pepitas de mango y se las comía, se las metía aquí y por eso le llamaban la pepita. No. Billy Quinn batió 15 honrones en ese torneo rotatorio. Ajá. El Pastor. Y Ramón 14 juegos del Magallanes. Y Billy Quinn acabó con el Magallanes en el juego final, con un cuadrangular que dejó en el terreno al Magallanes aquí en Maracaibo y Pastora se tituló. Pero ese Billy Quinn no era ninguna papita. Ese Billy Quinn, los honrones que daba eran monstruosos, Kilométricos. era un prospectazo. Pero también vino otro que fue compañero de equipo de nuestro Hall de la Fama, Dave Pop. A ese le tenían miedo. A ese le tenían pánico, porque ese hombre batió casi 400 y conectó más de 20 dobles en la temporada. De hecho, tuvo el récord de dobles hasta hace poco tiempo, que Adrián Jordán
Con los Petroleros de Cabina. Con los Petroleros de Cabina. De manera que... Eso duró mucho, ese récord duró mucho. En ese primer año de Luis Aparicio en el béisbol profesional, hace 67 años, no le correspondió jugar fichitas en una esquina ni jugar con rabipelados en el asfalto. Jugó con estrellas, con unos que ya estaban estrellas como Ramón Monzón, que era lanzador estrella, y también jugó con los que estaban ascendiendo en ese momento, como Billy Quinn, como Dave Pop, que eran peloteros. Jugó, en ese torneo también jugó Willie Moon. Claro. Y hablamos mucho sobre ese tema porque hay que recordar que en el estado Zulia había una liga de béisbol profesional que traía jugadores importados, era calidad lo que había aquí. Y esa liga de béisbol profesional termina en el 52, porque en el 53 se juega ese torneo rotatorio, pero ese torneo correspondió a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y a partir del 54-55 arranca la Liga Occidental de Béisbol Profesional, que era aquí en Maracaibo también. Pero hay un espacio entre el año 53, la temporada 53-54, cuando Luis Aparicio debuta con el Gavilanes, y es la temporada siguiente, es decir, después de todo lo que ocurre con el debut de Luis Aparicio, él conecta 55 hits en ese campeonato, se convierte en el mejor jugador novato del campeonato. Al año siguiente, él juega con los Leones del Caracas. Esa participación de Luis Aparicio con los Leones del Caracas en la 54-55, muchos fanáticos no la conocen. Incluso algunos discuten, es que no es posible que Luis Aparicio haya jugado con los Leones del Caracas. Sí es posible. Y segunda base. En la 54-55. Las razones por las cuales él haya jugado no nos interesa. Lo que nos interesa es que él jugó con los Leones del Caracas. Y no solamente que jugó, sino que jugó una sola temporada y en el Caracas lo recibieron como un héroe. ¿Qué nos puede decir Nelson sobre esa temporada 54-55 con los Leones del Caracas? Bueno, esa temporada se da con los Leones porque, según lo que se comenta, es que los Luman Harris, que fue el manager del Caracas en el rotatorio, porque recordemos que en el campeonato rotatorio, Major League Baseball, para poder dar su buena pro, exigió que todos los managers de los equipos participantes tenían que pertenecer a un equipo de Grandes Ligas. Por eso es que viene Rock Cress, el manager de Gavilanes. Entonces, los managers que estaban instituidos, como Ernesto Aparicio para ese momento, pasan a ser asistentes de los mismos. Luman Harris, que venía de Chicago, de los Medias Blancas, el asistente fue Casanova, que venía de ser el manager del Caracas. ¿Qué ocurre? Después de la primera temporada en las menores de mi papá, la 54, ya daba avisos y da avisos que puede con la liga. Y los Medias Blancas, hay un comentario que dice que, porque Prieto, el negro Prieto, tuvo que ver con la firma también de Luis Aparicio para los Medias Blancas de Chicago. Entonces, la respuesta de los Medias Blancas, cuando ven su desarrollo apenas en el primer año, antes era clase A y clase B, antes no era triple A, clase B, le dicen, o contratan a Luis Aparicio los Leones, o contratan a Luis Aparicio, o no les mandamos más importados. Porque recordemos que el cabeza visible del Caracas, antes los Medias Blancas, era Alfonso Carrasquel. Por eso mi papá juega segunda base, porque Carrasquelito era el shortstop. ¿Okay? Pero por alguna circunstancia, eso solo se dio un año. ¿Okay? Ya porque mi papá empieza a descollar, empieza a levantar, juega clase A y luego inmediatamente llega a Grandes Ligas. Él en realidad jugó fue un año y medio, 2 años en
en las menores, pero eso es lo que, no es lo que se presume, eso es lo que se comenta y lo que se ha escrito mucho. No es que es un comentario que quedó en el aire, no, me pareció que fue así. No, está escrito en varios libros que he tenido la fortuna de leer, que esa es la circunstancia que ocurrió. Una condición que le pusieron los medias blancas para que Carrasquelito y los importados de las medias blancas pudieran seguir jugando con el Caracas. Una buena historia. Una buena historia. Así es. Entrando a la recta final del programa, acuérdate que estamos detrás del home. Y detrás del home ocurren las cosas más insólitas. Detrás del home ocurren las cosas más insólitas. Aunque no lo crea mucha gente. El Hall de la Fama lo sabe. Porque es que detrás del home se resuelve todo. Detrás del home, tú ves el juego completo. Tú ves a Luis Aparicio volteando a Kennedy Fox y haciéndose señas con la boca abierta y la boca cerrada. Ves al segunda base haciendo su juego, al center field, a todo. Pero también estás mirando a los lados porque te están pasando una seña del dogado o porque el backboy del equipo contrario te quiere robar la seña. Todo eso lo hemos visto en el béisbol y lo vemos detrás del home. Esas historias las conoce el que está siempre detrás del home. Entonces, detrás del home es un programa que busca, además, que sus invitados nos digan detalles, como los que tú nos has dado hoy, que han sido muchos. Porque tú eres el hombre que más secretos conoce del Hall de la Fama. Eso no tiene ninguna discusión. Conoce las anécdotas, conoce todo. Pero también conoce la historia, cómo se inició y la historia, cómo terminó. Luis Aparicio jugó mucho en Venezuela, jugó con varios equipos, con todos jugó muy bien, porque fue un hombre comprometido con el béisbol venezolano y eso lo aprecia el público del béisbol venezolano en cada uno de los estadios de Venezuela. Él se retiró en Barquisimeto, en un partido Águilas del Zulia, Cardenales de Lara. Y en ese partido, Luis Aparicio, en inning extra, impulsó la carrera del Gane. No se retiró haciendo una fiesta ni mucho menos, se retiró tranquilamente empujando la carrera del Gane. Cuéntanos un poquito de ese retiro en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y con eso terminamos el programa para que demos tiempo a la despedida que no tuviste en el otro. Bueno, él no es que lo planificó, sino que le llegó de manera repentina cuando en un momento, así haya dado jonrón, ya él sabe que ya no cumple con las perspectivas, ni tiene las condiciones, ni las facultades que él quisiera tener. Pero eso te lo va quitando la edad. O sea, eso no está en manos de nadie. ¿Okay? Él piensa que no es por un solo juego. Tú puedes tener una mala noche, 2 malas noches, muchas malas noches. Pero ya cuando estás viendo, te das cuenta que tus facultades van mermando y no quieres quedar como, no es dando lástima, sino que tú sabes muy bien que de él se acuerdan, el venezolano que es de memoria corta, se pueden acordar de ese hit que dio para ganar el juego como su último turno y su último hit. Pero imagínate tú que con bases llenas y la carrera del Gane, siendo Luis Aparicio, estuviera en segunda y se mete un ponchado. ¿De qué se acordaran? Ya él venía planificando o pensando en su retiro. Ya él me dice, ya los rolling que yo agarraba allá, ahí, ya no les llego. El rolling que cogía para adelante, ya lo espero un poquito más en vez de atacarlo. Una vez que él me dijo, o no, lo que pasa es que ya el bound o el rebote, bueno, los medios nos dan para todo porque es Spanish English, ¿verdad? El rebote, el último rebote que me daba la pelota de la arena o de la tierra al guante, ese interín, sea corto, sea largo, ya yo no lo veía.
y eso me llevó a mí a tomar la decisión de retirarme. Así hubiese dado un jorrón con las bases llenas, pero no era lo mismo, ya yo no me sentía lo mismo, y yo no voy a esperar a que me estén pitando desde por allá, porque yo esté empeñado en que soy Luis Aparicio y de que todavía tengo las facultades. Eso fue una de las decisiones, de los elementos que a él lo llevó a tomar la decisión final, porque esa decisión se estaba tomando, la estaba cocinando, la estaba pensando. Y bueno, él decidió y de pronto, por eso es igualito ocurrió en Grandes Ligas, igualito. Cuando le dijeron que no le garantizaron que iba a ser el regular, pero ya va, yo tengo 18 años siendo el número 1, 2 veces. Que no me vas a garantizar ahora que yo voy a ser regular así me pongas un cheque en blanco delante de mí. No, yo me voy para mi casa si yo tengo 18 años que yo no paso, yo tengo 20 años que yo no paso el cumpleaños mío con mi familia. Desde el 54 al 74 no pasó el cumpleaños con la familia. Y eso fueron sus respuestas. Regresó una cartica a Steinbrenner, que ese año estaba empezando con los Yankees. Muchas gracias, le deseo suerte. Yo me voy para la casa con mis muchachos. Listo. Bueno, Nelson, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Así que la invitación es para una próxima oportunidad. Muchas gracias por esas atenciones que nos han propiciado, no solamente a nosotros, que seguimos al Hall de la Fama, sino a los fanáticos que están pendientes de la actuación de Luis Aparicio Montiel. Así que muy agradecido a nombre de NDD Sistemas, el canal integrador SAIN. Gracias, Nelson, por tu compañía, por todo lo que nos has ofrecido hoy. El pueblo del Zulia siempre por Luis Aparicio. En la chiquita siempre por Luis Aparicio, porque él es un ídolo del Zulia, de Venezuela, de Latinoamérica y del mundo. De eso no hay ninguna duda. Nos está viendo, y que sepa que lo admiramos infinitamente, aunque él una vez dijo en el estadio de Barquisimeto, estás tú allí, que Ozzy Smith era mejor que él. Pero eso no existe. Esa no existe. Eso no existe. Bueno, esa no existe. Mejor que ese. Bueno, nadie. No es mejor. En realidad, Evencio, te doy las gracias. A Sammy, ni te cuento, sabes que nos une muchos recuerdos, muchos compartires. Igual con Evencio, le doy las gracias a todos ustedes por estar pendientes y llevar la imagen, mantener la imagen viva del único que tenemos ahorita en el Hall de la Fama. Suerte que me dio la chinita, que me dio Dios de que sea mi padre. Y muchísimas gracias a todo el Zulia y a toda Venezuela por todas estas oportunidades que me siguen dando. Y aquí estamos, siempre a la orden para lo que quieran. Cuando ustedes quieran, a la hora que quieran. Es la cosa. Maná. Que viva nuestra Virgen de Chiquinquirá, que viva Luis Aparicio, que viva Venezuela, que viva el béisbol venezolano, que viva el béisbol latinoamericano, que viva el béisbol de las Grandes Ligas. Mañana estamos de fiesta y gracias a todos los que se pegaron a la transmisión. Saludos. A todos los amigos que se conectaron, sí, todos los amigos, gente de la pelota, gente amiga, bueno, mucha gente estuvo pendiente de este programa y las gracias a ellos también. Saludos, suerte, Dios los bendiga. En estos instantes la Virgen se preguntará, cantará, tu voz se levanta y cantará esta felicidad. Eres la puerta suya, que dora, fuerte sencillo, eres la sagrada dama, la dama del saladillo, eres la puerta suya, que dora, fuerte sencillo, eres la sagrada dama, la dama del saladillo, y a la
En estos instantes la diligencia trae cantará, cantará. Tu voz se levanta y cantora y santa me bendecirá. Canta, pero canta y al altar mira. En estos instantes la diligencia trae cantará, cantará. Tu voz se levanta y cantora y santa me bendecirá. Maestro, ¿cómo está la vaina? No entiendo por qué. ¿Qué pasa? ¿Te quieres prestar para un ratito yo qué? Allá hacia abajo, pues, Camino al templo sagrado donde habita la leyenda. Voy a contemplar la prenda que hace siglos nos unió. Mirarla me cautivó como 3 veces ya he hecho. Agitándose en mi pecho contento mi corazón. Como dice que quiero cantar hoy, su gozo yo soy, entonces mi sentimiento de amor. Lleno de calor con velas y amarle, quiero cantar como lo hizo aquel. Quiero cantar hoy, su gozo yo soy, entonces mi sentimiento de amor. Lleno de calor con velas y amarle, quiero cantar. En mis hábitos pasado, mi recuerdo, mis ancestros, hombres que fueron maestros, gaiteros que me han cantado. En mis hábitos pasado, mi recuerdo, mis ancestros, hombres que fueron maestros.